¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la magia del tejido. No andábamos perdidas, andábamos de parranda. No se crean. Mi nombre es Laura y en esta ocasión te vamos a enseñar a tejer esta bonita puntada escalonada. Yo lo tejí en dos colores, uno claro y uno un poco más oscuro para que veas cómo queda. Es una puntada que no es reversible, por lo tanto solo vamos a tener derecho. Quédate para el paso a paso. Para iniciar esta muestra monté 35 puntitos y voy a utilizar un marcador como separador, esto porque solo voy a ir separando de un punto. Una vez que ya estén todos mis puntos, al final voy a hacer el nudito, aquí ya lo hice y voy a quitar una de las agujas. Voy a empezar con el frente de nuestro tejido, la primera vuelta va a ser el derecho. Como siempre voy a pasar el primer punto de nuestro tejido, lo paso y en mi marcador voy a pasar un puntito. Cierro el marcador y con mi dedo pulgar voy a sujetar este punto hacia el frente, hacia donde yo estoy. Después voy a tejer dos puntitos en derecho y el puntito que tengo en el marcador lo vuelvo a subir. Quito mi marcador y este puntito también lo voy a tejer en punto derecho. El cruce se hace cuando el puntito que tengo en el marcador lo vuelvo a colocar en la aguja. Nuevamente voy a poner otro puntito en el marcador, con ayuda de mi dedo pulgar lo paso hacia adelante, hacia donde estoy yo y tejo dos puntitos en derecho. Cuando ya haya terminado, subo este punto para hacer el cruce, quito mi marcador y también tejo en derecho. Ya tengo dos cruces, aquí se puede ver 1 y 2 y ahora voy a tejer 5 puntitos en derecho. 2, 3, 4 y 5. Nuevamente se van a hacer dos cruces seguidos, entonces tomo mi marcador, separo un puntito, lo paso hacia el frente, con ayuda de mi dedo pulgar lo voy sosteniendo, tejo dos puntos en derecho y subo el punto que tengo en el marcador. Nuevamente tejo este puntito en derecho. Y una vez que ya lo haya tejido, vuelvo a separar otro punto en mi marcador. Así me voy a ir toda la vuelta. Dos cruces con una separación de 5 puntos. Todo lo vamos a tejer en derecho. Tejo mis 5 puntos de separación y me queda este punto, el cual voy a tejer en revés porque no alcanza para hacer otro cruce. Así nos queda la ida de la primera vuelta o el derecho de la primera vuelta y el regreso lo vamos a tejer todo en punto revés. Entonces paso el primer punto y me voy con toda mi vuelta tejiendo en punto revés. Este video es patrocinado por nuestra tienda en línea de Mercado Libre, donde encontrarás todas las prendas y amigurumis que has visto en el canal. El link que te lleva directo a nuestra tienda te lo dejo en la cajita de la descripción. Para que nuestros cruces no se vean encimados uno tras otro y realmente se vea esta diagonal y se vean escalonados, vamos a ir moviendo nuestro tejido un punto de la siguiente forma. En la primera vuelta pasamos el primer punto e inmediatamente después separamos. Ahora lo que vamos a hacer es tejer el segundo en esta segunda vuelta y ahora sí vamos a hacer la separación de nuestro puntito. Aquí empiezo ya con 2 y ahora separo mi punto y voy a tejer como lo hemos hecho hasta ahorita. Paso el punto hacia el frente, tejo 2 puntos en derecho y luego hago mi cruce. Así ya tenemos este movimiento de un puntito que nos va a permitir que se vea escalonado. Tejo mi punto en derecho y nuevamente hago la separación. Pongo mi punto hacia el frente, tejo 2 puntos en derecho y nuevamente hago mi cruce. Con cuidado, subo bien mi puntito y una vez que se haga este cruce, quito mi marcador, vuelvo a tejer este punto en derecho y así ya tengo los dos cruces. Se va viendo en diagonal. Tejo mis 5 puntos de separación y así me voy toda la vuelta. Estoy terminando mi vuelta y en esta ocasión me quedan 5 puntos por el movimiento de un punto que hicimos. El último punto, como siempre, lo tejo en revés para que tengamos un buen terminado. El regreso de la vuelta también lo vamos a hacer en revés.
Es el inicio de la tercera vuelta y efectivamente vamos a dejar 3 puntitos al inicio en lugar de 2 como en la segunda. Recuerden que se tiene que hacer este movimiento de un puntito que ya expliqué con anterioridad. Paso el primero, tejo 2 puntos en derecho y empiezo a hacer mis cruces. Separo un punto, coloco hacia enfrente, tejo 2 puntos en derecho, vuelvo a subir para el cruce y me voy con la vuelta completa como lo hemos tejido hasta ahorita. 2 cruces y 5 puntos de separación. Así me voy a ir con la misma secuencia a las siguientes vueltas hasta que al inicio tenga que empezar a tejer 7 puntitos. Son 5 puntitos de separación y 3 por cada cruce. Sin embargo, nos vamos a detener una vuelta antes porque van a empezar a desaparecer las diagonales al final del tejido y vamos a aprender cómo hacerlo. Algunos centímetros más tarde, llegamos a la vuelta donde voy a iniciar con 7 puntitos en derecho, poniendo especial énfasis al final, ya que aquí estas 2 líneas en diagonal van a desaparecer. Entonces vamos a iniciar con esta vuelta para que veamos cómo se va a hacer este proceso. Paso el primero y tejo los otros 6 puntitos en derecho. Ahora los voy a contar, son 2, 4, 6, los 7 puntitos y voy a empezar a hacer mi cruce. Bajo el primero con ayuda del marcador y así me voy a llevar toda la vueltita con la misma secuencia que hemos hecho hasta ahorita hasta llegar al final. Al final de esta vuelta tomo el punto hacia enfrente, el que va a ser cruzado, tejo 2 puntos, vuelvo a subir mi puntito, lo tejo en derecho y me van a quedar estos 3 puntos, los 2 puntos para tejer y el cruce. Entonces tomo el primero, lo bajo, tejo los 2 puntos y el que bajé se convierte en mi último punto. Entonces ese lo subo y lo voy a tejer en revés porque es el último punto. El regreso lo vamos a hacer como siempre en revés. He llegado a la vuelta donde tengo al inicio 8 puntitos por tejer en derecho. Van a ser 5 puntos de la separación entre las diagonales y 3 puntos para el primer cruce. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. El primer punto lo voy a poner en nuestro separador o en nuestro marcador que tenemos. Tejo 2 puntitos en derecho, 1 y 2 y vuelvo a subir. Ya no me alcanza para hacer el otro cruce, entonces voy a tejer este en punto derecho y voy a seguir con los 5 puntitos, casi como hemos hecho al inicio. Ahora me voy toda la vuelta con la misma secuencia, 5 puntitos en derecho y 2 cruces. Estoy por terminar esta vuelta y voy a hacer un cruce. Tejo 1 y 2 en punto derecho, subo el punto que tengo en el marcador y también lo voy a tejer en derecho. Me doy cuenta que al final de esta vuelta, en lugar de 3 puntos como en la vuelta anterior, tengo 2 puntos al final. Entonces ya no me alcanza para un cruce, tejo en derecho y luego en revés y de esta manera voy desvaneciendo el último cruce. Así voy a seguir tejiendo hasta que al inicio tenga nuevamente 3 puntos para incorporar el segundo cruce. Entonces voy a bajar el primero y voy a tejer 2 puntos en derecho. Voy a acomodarlo apoyándome de mi dedo pulgar para sostener el cruce, el punto que se va a cruzar. Tejo 2, vuelvo a subir. Y de esta manera vamos a poder continuar con la secuencia tomando en cuenta que los cruces son de 3 puntos y la separación de 5. Con este avance podemos observar cómo al final de nuestro tejido las diagonales van desapareciendo y al inicio van apareciendo. Vamos a tejer de 10 a 15 centímetros para que se aprecie mejor nuestra puntada. Finalmente así nos queda nuestra puntada, es una puntada muy estilizada y puedes observar estas diagonales que desaparecen, otras que están en el centro del tejido como las que tenemos en medio y otras que se van a ir incorporando como la que hicimos al final.
Esta puntada es muy sencilla de hacer y va a dar armonía a cualquier proyecto donde la quieras incorporar. El patrón de la puntada te lo vamos a dejar en nuestro selecto grupo de Facebook, donde te apoyamos con tus dudas y puedes compartir todos tus proyectos. Si este video te gustó, déjame saberlo dándole like o manita arriba. Te dejo una lista recomendada y uno de nuestros videos más recientes. Te puedes suscribir dando clic en el logo de la magia del tejido. ¡Nos vemos!